Experiencia del joven Felipe, lugar de los incrédulos. Graça e paz a todos, amém. Gracias y paz a Contar todos. uma Amén. experiência que eu tive Voy a contar una breve e experiencia que tuve hoy. falar hoje. Se os irmãos quiserem fazer prova de Deus, Y voy a decirlo. Y si quieren hacer pueblo de Dios, e a partir pues do pueden momento hacerlo. que No foi está mostrado equivocado. sobre a minha vida, um dos que me acompanha veio até mim En el momento que los ángeles se presentaron e eu respondi. y uno de ellos vino hacia conmigo y me saludó y le hice la pregunta y le preguntó que si creyó que Jesucristo vino a la tierra en carne y hueso, murió, resucitó y sigue. Y él dijo que sí, que estaba en este lugar para venirme a buscar. Y me dijo que cerraba los ojos E glorificar. Eu fechei meu olho y comencé a glorificar y cerré los ojos y sentí algo en mi espalda como que si fuera alguna tela que me cubriera. Y en ese momento sentí Agora pode abrir. E Sentí algo cálido con los ojos cerrados sala toda branca. Os irmãos y me dijo, ahora puedes abrir tus ojos. Y yo los abrí da glória. y estaba en una sala blanca y comencé a dar gloria. Y en el centro de aquella sala había una luz fuerte Conseguia ficar olhando, doía muito os olhos. E eu percebi y yo no podía verlo porque me dolía mucho los ojos. Y en medio de aquella luz había como un pájaro y estaba que aleteando. só conseguia ver rápido. Y yo solo lo miraba rápido y bajaba rápido Como se eu estivesse em cima de algodão. bajaba mis ojos hacia abajo. Aquele passo Y el suelo era como que si fuera un humo. Y de aquel pájaro salió una voz fuerte y percibí que era el Señor. Y me dijo algo personal. Y después lo relato para la apóstola y me dijo, mi hijo, yo voy a permitir que bajes a un lugar en el cual no está tu grado y es de mi y yo permitiré que bajes hasta allá para que edifiques a muchas personas. Y en aquel momento llamó a Miguel Ele falou para que Miguel me levasse. y él le dijo a Miguel para que me llevara E Miguel veio até mim. y Miguel vino hacia mí Levou a um lugar. y me llevó hacia un lugar. E nesse lugar era como se tivesse rio. En ese lugar era como que E nesse si tinha três hubiera un gaiolas. río y había 3 jaulas. E essas três gaiolas era como se elas estivessem sendo seguradas por um cabo de Y aço. esas 3 jaulas era como que si estaban aseguradas con un cable de acero, pero yo no podía ver de dónde venía. Tava borbulhando de Y el agua estaba bien caliente, estaba burbujeando de tan caliente que estaba. Y en esas 3 jaulas, una de ellas había un hombre. conseguia me ver. Y ese hombre podía verme, pero no miraba el ángel que estaba conmigo. E ele gritava muito. Y aquel hombre gritaba mucho y lloraba mucho. Y me decía, joven, yo no te conozco. Y él gritaba, yo no sé quién eres tú, pero sácame de aquí. Yo no podía decir nada, yo solo lloraba Desesperado. y estaba desesperado. Na gaiola havia um casal. Y en la segunda jaula estaba una E esse pareja, casal era um casal de pastores. y esa pareja era una pareja de pastores, y también Muito, muito. lloraban mucho, estaban muy atormentados. Y en la tercera gaiola vi una señora, una anciana, y aquella anciana lloraba mucho, y lloraba, Esperneava. y protestaba. E o Miguel toquei em mim, ele falou. "Sabe Y por Miguel que tocó en eles mí y me dijo, ¿sabes por qué ellos están estão allí? orando?" Eu falei, não. Y yo llorando le dije, no. Falou, "Essas Y él me pessoas dijo, estão aí por causa esas da personas incredulidade." están allí por causa de la Meu incredulidad. pai deu a oportunidade. Ele Mi mostrou, padre les dio la oportunidad, les mostró, les dio señales, oportunidade. les dio muchas oportunidades, pero no quisieron oír y se burlaban Vinha da parte dele. de lo que venía de la parte de él. Infelizmente eles morreram. E infelizmente murieron y llegaron E allí. aqui é o lugar para todos os incrédulos. Y aquel lugar es para todos los incrédulos. Com eles, Y va a acontecer algo en cuanto salgas de aquí, você não poderás ver, você pero no vas a poder ver, no te es permitido ver lo que va a acontecer, pero lo que va a acontecer lo va a acontecer eternamente y nunca terminará. E ele olhava para mim e ele falava, é hora de você voltar. Y él me miraba y me decía, es hora de regresar, y con sus alas me cubría, y de repente yo estaba en la iglesia y hasta aquí puedo contar. Palabra de los apóstoles. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Gracias Aqui y quem vos paz fala é o apóstolo del Señor, Juscelino pueblo de Alves. Dios. Aquí Quero quien establece el apóstol começar Juscelino Alves. meu comentário Quiero acerca dessa comenzar experiência un com uma palavra comentario
acerca de esta experiencia con una palabra que está en Mateos capítulo 13, versículo 58, que dice así: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén, amados hermanos. Acabas de escuchar esa experiencia del joven Felipe que ha buscado al Señor por las madrugadas. El Señor ha operado muchas cosas en la iglesia Shalom, inclusive en arrebatamientos. Ha traído recados, ha mostrado maravillas en el cielo y los dolores del infierno. Y usted vio y escuchó sobre los lugares de los incrédulos. Pero apóstola, personas incrédulas que dejan de recibir las bendiciones de Dios porque no creen. Exactamente eso. Inclusive me llama la atención que cuando Jesús llegó en aquel lugar, hasta lo conocemos como el síndrome de Nazaret, porque cuando Él llegó allá no podía operar milagros, no pudo hacerlo porque el pueblo era incrédulo. Se la pasaban preguntando: oh, pero ese no es el hijo de María, hijo de José, ¿no era carpintero? ¿Cómo puede estar haciendo tantas cosas? Y no creían que Jesús era Cristo, era el Mesías. Y por causa de la incredulidad, el Señor no pudo hacer milagros en aquel lugar. El Señor cita eso en esa pasaje bíblica. Y tenemos que ser. Dice que la Biblia dice en Hebreos que sin fe no podemos agradar a Dios. Todo quien se aproxima a Dios tiene que creer que Jesucristo es real, que es el Señor, que Él cura, liberta, que Él sana, restaura. Dios no trabaja donde hay incredulidad, y siempre eso le digo a las personas. Las señales seguirán a aquellos quienes creen en el nombre del Señor. Las señales en lo sobrenatural es para quienes creen en lo sobrenatural. El Señor reina sobre todas las cosas. Él tiene el poder y se manifiesta a quien Él quiere, a quien Él quiera manifestarse. Y estaba mirando ese relato muy triste, porque eran personas que servían al Señor, pero estaban allí porque eran incrédulos. ¿Cuántas personas niegan la existencia de los dones espirituales, de los dones de los 5 ministerios bíblicos? ¿Cuántas personas negan la existencia del poder sobrenatural que se manifiestan señales y prodigios en la tierra? Muchos sirven al Señor, pero no creen que Jesús es poderoso para curar, restaurar, libertar y manifestar su poder en la tierra. Esa es una alerta para que nosotros, siervos del Señor, podamos tener una fe inabalable y creamos verdaderamente que el Señor hará infinitamente de lo que pedimos y de lo que necesitamos. Amén, apóstol. Y entiendan que la incredulidad no está equivocado ser prueba de Dios, no está equivocado orar al Señor para que el Señor confirme. Muchas veces tienes alguna duda en tu corazón. Ahora, errado es prejuzgar de las cosas sin consultar al Señor, hablar algo que Dios no habló también. Entonces, hermanos, tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz, en el milagro de la salvación, que Él puede curar, restaurar, que Él puede renovar. Amén. Hay personas que no creen más en eso. Hay personas que quieren creer en lo que hablan algunos profetas. Oh, el profeta reveló el número de mi seguro. ¿Para qué quiero saber el número de mi seguro? Y hay cosas así que no hay necesidad, que se alejan de la Biblia, y tenemos que hacer prueba de Dios. Amén, amados hermanos. Y crea en la palabra de Dios, crea en los milagros, crea que el Señor Jesús puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Hay en varios momentos en la Biblia, dice así, que Jesús lo censuró en su incredulidad. Y si usted cree, verás la gloria de Dios, porque hay personas que Dios está hablando y no creen, y les está mostrando y todavía no creen. No sea incrédulo, como dice el Señor Jesús. No sea incrédulo, crea en el nombre del Señor Jesús. Y solo haciendo una advertencia,
Bíblicamente la incredulidad es cuando las personas no creen en el poder de Dios. Ellos no creen en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Es la manifestación de lo sobrenatural, de nuestra característica humana. Es una interferencia, es la interferencia sobrenatural aquí en la tierra. Y las personas no creían en ese poder. Y el Señor no actúa, no obra donde hay incredulidad. Usted tiene que creer que el Señor puede, que Él es el Todopoderoso, que creó todas las cosas, gobierna todas las cosas y que tiene dominio sobre todo y sobre su gloria y su poder manifestándose en los hombres de Dios en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia. Gracias, Señor, por cada hijo, hija, siervo, sierva que llegó hasta este momento aquí en la oración. Padre querido y amado, que nos puedas bendecir. Derrama tu gracia sobre nosotros. Levanta también más jóvenes, Señor Dios, en experiencia. Que puedas preparar un ejército, Padre querido y amado, como tu palabra dice. Joven, yo te escogí porque tú eres fuerte y has vencido al maligno. Entonces continúa bendiciendo esta nación, a quienes lleguen esta voz, a esta experiencia llegue, que pueda bendecir a tus hijos, tocar, aumentar nuestra fe, porque también para ver un milagro tenemos que tener fe. Sin fe difícilmente alguna cosa va a acontecer. Entonces, Señor, que podamos, Padre querido y amado, ser llenos de fe, fe de la parte de Dios. Entonces, Padre, muchas gracias. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Quédense en la paz del Señor Jesucristo. Amén.